Soy Mercedes Sánchez, la vicerrectora de la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia, y estoy muy complacida de inaugurar esta conferencia final. El programa creo que es muy atractivo. Tenemos una exposición fuera de los paneles que se han ido presentando en el programa a lo largo de este tiempo. Nos contarán cosas muy interesantes y al final de la jornada pues estarán varios de los proyectos live. Por la tarde habrá la visita a los campos de ensayo. Espero que sea pues muy del agrado de todos ustedes y espero disfruten y tenga continuidad. Bien es cierto que en Europa, en contra del resto del mundo, el aumento del terreno dedicado a tema de silvicultura va aumentando, pero sin embargo no es menos cierto que las mejoras que se pueden hacer en el tratamiento silvícola pues no son todos adecuados y además no están revalorizadas o contenidas en el sentido de que eso sirva para valorizar y, lógicamente, fijar población en el medio rural. Es un primer eje que yo no me voy ahora a centrar mucho más en él, pero que a lo largo de esta jornada lo iremos viendo y desarrollando. El otro gran eje, no menos importante, es la recuperación de suelos semiabandonados o abandonados. El proyecto se ejecutará o se ha ejecutado en 3 grandes áreas: el área forestal, estrictamente dicho, en la montaña de Aliñá, en Lérida, y las otras 2 zonas de recuperación de suelos medio desérticos o abandonados. Pues una de ellas está en San Mateo de Gállego, que es justamente las estribaciones de los monegros, ¿de acuerdo?, con una pluviometría muy escasa y donde hemos intentado maridar, por una parte, la recuperación de esos suelos con nuevas técnicas de micorrizado y de tratamiento ecológico, con prácticamente laboreo mínimo, y durante este tiempo pues hemos podido contrastar y comprobar cómo los suelos que estaban abandonados en estas zonas, la respuesta ha sido muy positiva. Ya veremos las producciones y los rendimientos y cómo este tipo de herramientas puede permitir que el medio rural se desarrolle de una forma bastante efectiva, pudiendo fijar población y, lo que es tan importante, que la huella, lógicamente, del carbono pues se vea muy mejorada por 2 circunstancias. La agricultura es verdad que es una gran, entre comillas, empresa que fija CO2 y otros gases invernaderos, pero no es menos cierto que si no se actúa de forma adecuada, pues el gasto de esa energía, tanto en fertilizante como en labores culturales que no estén perfectamente realizadas, pues es mucho también el CO2 que emite a la atmósfera. El buscar un equilibrio entre estas 2 situaciones, pues yo creo que debemos ser conscientes del sector agrario de que es importantísimo. En la zona de Ailló de Vidriales, aunque los resultados, la verdad, quizá no han sido tan espectaculares como en San Mateo de Gállego, no es menos cierto que hemos sido capaces de recuperar esas 25 hectáreas, que son los ensayos que se han hecho en las 2 zonas, tanto de San Mateo como de Ailló de Vidriales, y el campo de ensayo lo hemos tenido en la finca que tiene la universidad en Soto del Cerrato, donde esta tarde podremos comprobar in situ que incluso en condiciones tan drásticas como han sido este año, la gran sequía que estamos padeciendo, pues la reacción de los cultivos, en este caso es cultivo de alfalfa con cultivo forestal. Cada 28 metros hay una línea, ya veréis, de cultivo forestal estrictamente o semiforestal con cultivos, digamos, de alto rendimiento, y bueno, veremos que los resultados han sido muy positivos. Además, estamos en una época que creo que es muy importante, con la nueva trayectoria de la PAC 2020, donde, bueno, pues yo creo que la Comisión Europea debe justificar por qué el campo, la agricultura, se lleva ayudas, y que estas ayudas no son aleatorias, sino que el agricultor o el sector lo que está haciendo no solamente es dando una alimentación de calidad a la población europea, sino además que le puede servir pues como pulmón para oxigenar, lógicamente, lo que de otra manera, si no, pues probablemente
sería irresoluble y cuando queramos darnos cuenta del cambio climático nos habrá no solamente transformado la agricultura, sino nuestra forma de ser y de vivir. Por eso consideramos muy importante que los resultados de este proyecto, pues por lo menos los conozca la Comisión Europea y vea lo beneficioso del mismo y, por tanto, que la nueva política agraria comunitaria se contemple que este tipo de actividades que venimos desarrollando durante estos 5 últimos años, si lo consideran oportuno, y creo que sería oportuno, que no solamente haga la fijación de la población y que, repito una vez más, produzcamos alimentos de alta calidad, sino que además sirva dentro de la lucha contra el cambio climático, pues de una forma eficaz. Estas conferencias van en una dirección, así que voy a explicar un poco la realidad. Así que va a haber diferentes partes a lo largo de la mañana. Vamos a hablar de las áreas, de diferentes cosas, para poder tener una visión más importante de lo que vamos a ver en el campo. La primera va a ser un poco la recopilación de las 3 diferentes zonas o áreas. Es un vídeo rápido el que vamos a ver ahora y con suerte os va a despertar, ¿no?, rápidamente esto. Thank you. So here you have a bit of a highlight of the 3 areas that we've been working, and it is my task to inform you a little bit about the main objectives. Para poner una perspectiva, tenemos aquí un problema importante, ¿no?, y buscamos soluciones. Y es por lo que este programa se concibió para poder intentar ayudar y buscar una respuesta. Esta es una fotografía, una imagen de un sitio que no está muy lejano de aquí, que lo sabéis muy bien, sobre todo los que vivís aquí en Valencia, en Valladolid, en esta área. Como podéis ver, es un paisaje que está, digamos, es agrícola, pero no hay árboles, no hay vida, se puede decir. Y con esta imagen, veis aquí la línea negra, ¿no?, la temperatura media del 60, 70 hasta los 90, ¿no?, en toda esta época, ¿no? Y vemos aquí la línea azul y cada vez que la temperatura va subiendo, ¿no?,
y vemos que las precipitaciones cada vez son más extremas, ¿no? Más escasas. Desde el punto de vista total. Y los únicos animales que van a vivir aquí, esperemos que no sean esos, ¿no? El Camino de Santiago es la única vida que va a haber, ¿no? Así que tenemos que hacer algo al respecto para solucionar este problema. El programa se ha construido basándose en dos diferentes áreas. En principio, tenemos, digamos, una gran cantidad de masa forestal en España, en Europa, que se ha abandonado realmente. Y vamos a decir que digamos que no hay producción, así que tenemos muchos incendios y no tenemos valor, ¿no? Y este valor se va perdiendo, así que tenemos que recuperar este valor de esta masa forestal, intentar de alguna forma que tengamos estos retornos económicos, ¿no? Y hacer unos esfuerzos económicos para poder conseguirlo. La segunda parte, como puedes ver, digamos, son prácticas agroforestales integradas, ¿no? Para ayudar a las áreas que han sido abandonadas y por el peligro de estar abandonadas y dar una solución a estas áreas que han sido abandonadas. Sabemos que el 90% de la producción en España está en secano, ¿no? En zonas de secano, ¿no? Y la producción ahí, digamos, está bajando, está reduciendo durante los últimos años y cada vez es más difícil para los agricultores que puedan vivir. Y depende, desde luego, en los subsidios agrícolas que se reciben, ¿no? Y pensamos que necesitamos una respuesta, ¿no? Para poder solucionar este problema, ¿no? Y para cambiar esta tendencia, ¿no? Porque cada vez vemos que estas áreas están más degradadas, ¿no? Así que lo que intentamos en estas zonas es tener, digamos, un planteamiento más integrado, ¿no? Por eso hablamos de agroforestal, el tema agroforestal como solución a las prácticas actuales, que es el monocultivo, ¿no? Y que este monocultivo de alguna forma, digamos que pone es prácticas intensivas en cuanto a los fertilizantes. Y en este proyecto vemos que hay unas respuestas en cuanto a la combinación, por ejemplo, de árboles y de arbustos para integrar, digamos, una salud desde el suelo mucho mejor, más resiliencia, más resistencia y, en definitiva, un cambio a esta tendencia. Zacarías habló de todo esto, se hizo una presentación de esta zona, pero aquí vemos una gráfica de la zona donde tenemos un proyecto de conservación en Cataluña, en la norte de Cataluña, y vemos aquí estos problemas específicos en Cataluña, ¿no? Lo que es los incendios, las certificaciones y muchísima biomasa que se pierde. Entonces no hay un valor añadido a estas áreas. Segunda área que tenemos aquí es esta fotografía que vemos a la parte de arriba, ¿no? La parte superior, ¿no? Que está totalmente abandonada, una zona totalmente abandonada, no hay cultivos, no crece nada aquí en esta zona y casi está, digamos que hay desertificación, erosión, todo esto es lo que está ocurriendo en esta zona, ¿no? Así que tenemos también que buscar una solución. Y la última sería en Aragón, en la zona de Aragón, es San Mateo de Gallegos, es un pueblo cerca de Zaragoza. Veis aquí una fotografía del inicio, ¿no? De la apariencia que tenía al principio, solamente 200 milímetros de pluviometría, ¿no? Así que es una zona muy, muy, muy seca y eso es un total desafío para los agricultores. A veces tienen cultivos, otras veces no tienen rendimiento. Un día tienen rendimientos, otros años no tienen rendimientos. Mis compañeros de Holanda, vosotros tenéis unas circunstancias totalmente diferentes, ¿a que sí? Así que la erosión es un gran problema al que están aquí y, por supuesto, el abandono de las tierras. Vemos que muchísimas hectáreas, cientos de hectáreas que están abandonadas en esta área, en la parte norte de Aragón, como digo, ¿no? Así que esto es y esto cada vez está aumentando más el problema de la erosión y de la desertificación. Aquí están los socios del proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, por supuesto, con muchísimos componentes, integrantes, y así que necesitamos, digamos, un gran consorcio, pues que hay diferentes países son los que integran esto. Lo importante se llama Plant and Cure de Holanda. Estos son los que han proporcionado los micorrizas y es una bacteria para poder de alguna forma empezar a echarlo en el suelo y para que de alguna forma tenga un nuevo impulso el suelo y tenga una actividad biológica diferente, ¿no? Por supuesto, aquí vemos desde arriba hasta abajo la Universidad de Valladolid, que es la fundación de la Universidad de Valladolid, que son los socios científicos para validar todos estos estudios. Vivero Santa Marga, que son los que proporcionan todas las muestreos y los árboles, que son la ingeniería responsable de esta zona de Ayó de Vidriales, para la diseminación o la divulgación de estas actividades. ADENA, que es una empresa que también es responsable de la zona de San Mateo de Gallego, la Fundación Cataluña La Pedrera, que son los propietarios de la Liña,
que son los responsables de mantener, digamos, este proyecto de 5.000 hectáreas vivo, y son los que lo gestionan. Y el último, pero no por eso el menos importante, Foch Group, que son los que también responsables de la planificación de la tierra para dar solución, ¿no?, a estas. Y luego, por supuesto, la certificación, ¿no? Bruno va a hablar de la certificación, las dificultades que estamos afrontando actualmente para obtener esta certificación y obtener estos créditos del carbono. Una de las acciones principales que estamos llevando a cabo, como podéis ver aquí, diferentes imágenes, es lo que estamos haciendo en el proyecto, ¿no? Por supuesto, tenemos que diseñar las plantaciones, ¿no? Mi colega va a hablar de ello, ¿no? De las parcelas, perdón, veis diferentes imágenes de las parcelas, de las laboreo, del diseño de cómo realizar estos laboreos, de las hileras, la plantación. Utilizamos diferentes herramientas para ayudar, por ejemplo, el waterbags, ¿no?, que hemos dicho, diferentes herramientas para poder ver las diferencias entre la tensión que hay hídrica, ¿no?, en las diferentes hileras. Por supuesto, hemos utilizado otras herramientas. Algo muy importante de este proyecto, por supuesto, es el control. Cuando empezamos este proyecto, supimos lo que estábamos haciendo, ¿no?, y las actividades que íbamos a llevar a cabo y lo importantes que eran, ¿no? Queríamos dar teníamos que monitorizar, controlar, ¿no?, y teníamos que hacer la fijación de el carbono, ¿no?, y así teníamos este retorno económico y la supervivencia de muchos árboles, así que sabíamos lo importante que era. Utilizamos, digamos, todo esto, certificación de créditos, que pensamos que era muy importante, ¿no?, respecto, por supuesto, también a la biomasa antes y después de los 5 años del proyecto, ¿no? Así que vimos cómo mejoraba el terreno, la tierra, ¿no?, la actividad, la fijación, en fin, queríamos ver el análisis del carbono, ¿no?, la biodiversidad, también muy importante para obtener esta acreditación, ¿no? Todo lo que hacemos es importante de cara a la biodiversidad y, por supuesto, el tema económico. Por supuesto, lo que tenemos genera dinero, produce dinero y eso es, digamos, una forma embelesa o atrae a la gente para que lleve a cabo, y también de cara a Bruselas, ¿no?, a ver estas actividades que hacemos. Imágenes también aquí sobre cómo se ha hecho la monitorización con tecnologías específicas de medición en suelo, pero también con drones. Y aquí esto ha aportado un inventario bastante interesante del desarrollo de estas acciones. Un componente muy importante también de los proyectos LIFE, para quienes habéis participado en ellos, son los esfuerzos de divulgación. Hemos hecho mucho trabajo en este sentido, tanto a nivel nacional como a nivel local. Es importante implicar a las comunidades locales. Veis aquí algunas imágenes de, cosas que hemos hecho en este sentido. También hemos suscitado un gran interés internacional, no solamente en España, también en Italia, en Grecia. Hemos participado en la conferencia de agroforestal de Europa para presentar este ejemplo, que realmente es muy singular en el ámbito español. Incluso hemos enviado a gente a Japón para contar lo que hacemos. Seguramente haya también iniciativas en este ámbito en Japón en los próximos años. A resultas de esto sería maravilloso. Pero en fin, esto os da una idea en todo caso de hasta qué punto hemos ido para difundir este mensaje, los resultados concretos de los que hoy oiremos hablar. En todo caso, para nosotros el resultado ha sido exitoso y por eso quiero aprovechar para agradeceros la presencia aquí para hablar de estos resultados, que eso ya en sí es un síntoma del interés que despiertan este tipo de proyectos. Muy importante también es la reproducibilidad en el futuro, cómo vamos a continuar con este proyecto a partir de ahora. Una de las cosas que hemos hecho ha sido desarrollar una herramienta muy útil para los agricultores, conforme a la cual se puede diseñar la base de nuestro propio sistema de plantación integral. Si vais online y hacéis clic en ese icono, en la web, ahí hay que rellenar un par de cuestiones sobre las circunstancias locales, de precipitación, calidad del suelo, ubicación, y luego a partir de ahí la aplicación inmediatamente te conduce a los instrumentos más interesantes que puedes usar en tu configuración. Me complace anunciar que para las 10 primeras personas que estén interesadas tenemos un diseño gratuito, digamos. Más detalles os aportaremos de vuestras parcelas. Tenemos recursos para ayudaros, sobre todo para esas 10 primeras personas que recurran a nosotros. Os ayudaremos a diseñar la parcela si queréis invertir en temas agroforestales. Si os interesa, en definitiva, pues
hablad con cualquiera de los miembros del proyecto durante el almuerzo, durante la pausa del café, y estaremos encantados de ayudaros. Y esto es lo que os quería contar. Todo lo demás está en esta página web, operacionco2.com, en versión española y en versión inglesa. Espero que disfrutéis de la jornada de hoy y estoy deseando ya entrar en debate con vosotros. Quiero dar las gracias también y la enhorabuena a los socios que han formado parte de este proyecto. Yo tengo el placer de, junto a Salvador, de hablar de lo que ha hecho el equipo de la Universidad de Valladolid, socio líder de este proyecto, equipo formado por profesores, investigadores y técnicos de esta escuela, un equipo multidisciplinar que ha tenido la tarea principal del control y monitoreo, como ha adelantado antes Sven, del asesoramiento técnico y científico al resto de socios y también, muy importante, la generación de información, cálculos, estimaciones a medida que se iban necesitando en el proyecto. Sobre la imagen objeto del objetivo del proyecto, de ese sistema agroforestal, pues podéis ver un poco todos los estudios multidisciplinares en los que hemos participado. Reproducir, aquí 5 años de trabajo en unos pocos minutos es complicado, así que me centraré en los aspectos más relevantes para el proyecto. Uno de ellos, que también lo ha señalado antes Sven, es todo lo relativo a cuantificación o estudios de biomasa. Como se ha dicho antes, hay 3 zonas en el proyecto. Una zona netamente forestal, que es en el Prepirineo de Lérida, en Cataluña. Pero digamos que nuestros estudios están de alguna forma, se tienen que adaptar al tipo de zona. Incluso en la zona forestal se han hecho 2 tipos de actuaciones: las actuaciones de aforestación, reforestación y restauración, y en otra zona del proyecto lo que se han hecho es unas actuaciones de gestión forestal. Entonces ahí los estudios varían ligeramente. En las zonas en las que se han hecho plantaciones, el objetivo era calcular la biomasa existente antes de estas actuaciones y después, al final del proyecto, medir lo que hay, ¿no? y así comprobar la adicionalidad del proyecto. En este caso es una zona complicada, con distintos tipos de vegetación, una orografía también complicada, y antes de hacer esa cuantificación lo que hicimos es una estratificación por distintos tipos de vegetación. En el caso de la zona en la que se ha gestionado, se han hecho aclareos, es una masa de pino silvestre de 25 hectáreas, y aquí no solo se ha hecho una cuantificación de biomasa, sino que se ha estudiado toda la historia de esa masa y se han hecho simulaciones de la posible evolución, tanto con gestión o sin gestión, que después veremos. Ahí tenéis pues, unas fotos de la zona de Aliñá. Bien, en las zonas agroforestales, en B y C, y en la parcela experimental de Soto de Cerrato, aquí lo que tenemos también son plantaciones de árboles, que tenemos que cuantificar la biomasa que aportan, pero también hay cultivos. Entonces todos los años se hace una estimación tanto de la biomasa como el rendimiento de esos cultivos. ¿Cómo lo hacemos? Apoyándonos en tecnologías, muchas de ellas tecnologías de teledetección. Una de ellas, muy importante, sobre todo para el cálculo en la zona forestal de Aliñá, ha sido la tecnología LIDAR. El LIDAR es un sistema de teledetección activo. Podríamos decir que es como un radar, pero que en vez de ondas de radio utiliza pulsos láser. Los rebotes de esos pulsos son lo que nos da una información 3D del objeto que se esté estudiando. Esto se utiliza desde arqueología, en arquitectura, y en nuestro caso lo hemos utilizado para estudiar la cubierta vegetal. Estos equipos, por lo menos hace unos años, eran muy caros y muy grandes, muy pesados,
Nosotros lo que hemos hecho ha sido contar con los vuelos LIDAR que hacía el Instituto Geográfico Nacional dentro del Plan PENOA. Entonces, esa información en bruto, esos datos LIDAR, nosotros a través de software específico, de sistemas de información geográfica, de hojas de cálculo, procesábamos y extraíamos esa información para obtener los datos que nos interesaban. Esto es un ejemplo de productos LIDAR. Esto es un modelo digital del terreno de una de las zonas en Aliñá, digamos que es el terreno, pero eliminando la vegetación. Esto es un mapa de estratificación después de hacer esa división entre distintos tipos de vegetación. Incluso llegamos a la individualización de los árboles mediante algoritmos automáticos. También, pues, esta es la zona de pino silvestre que se ha gestionado. Ahí tenéis, pues, bueno, fracción cavidad cubierta, un modelo digital de las alturas de los árboles, estimación de biomasa por celdas. Estas estimaciones se hacen a partir de modelos numéricos obtenidos de esos estadísticos LIDAR. Ahí tenéis, por ejemplo, una tabla de superficie ocupada por cada tipo de vegetación y en cada una de las zonas en las que se han hecho plantaciones. Y después, con todos esos, digamos, datos que hemos generado, pues los utilizamos como datos de entrada de ecuaciones de biomasa. Ecuaciones de biomasa pues encontradas en la literatura científica lo más locales posible, es decir, lo más específica para cada tipo de árbol, para cada matorral. Es decir, se trata de no coger ecuaciones generales, sino ecuaciones, pues, de cada especie y para nuestro área mediterránea. En cuanto a la zona que se ha gestionado, que os decía antes que ahí se ha hecho también, se ha estudiado de dónde venía esa masa, pues a través de ortofotografía histórica, desde el vuelo americano hasta distintos vuelos que ha habido durante la última, en el siglo XX. Bueno, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando. Eran tierras de cultivo, se fueron abandonando, como antes ha hecho referencia Sven. Pues aquí esas tierras que antes se cultivaban, al irse la población, pues el bosque ha ganado terreno y ha llegado hasta nuestros días así. Es una masa que está estancada, que ya no crece más porque tiene una alta densidad, y hemos hecho, como os decía antes, muchos estudios sobre ello. Uno de ellos es basado en imágenes por satélite desde el año 84, imágenes Landsat. Bueno, esto es un estudio que inicialmente empezamos. La verdad es que lo que busca es hoy por hoy las ecuaciones de biomasa, vamos a hablar más sobre el tema. El problema es que están muy pensados en bosques tropicales. Entonces, el crecimiento realmente en un bosque mediterráneo es muy pequeño. Nosotros no somos bosques realmente productores, somos más bien bosques protectores, ¿vale? Y en este caso se ve, esto fue cuando se repobló y se ve que ha ido incrementando biomasa, evidentemente, pero ¿a costa de qué? A costa de que al haber muchos individuos se están compitiendo unos con otros hasta que llegamos más o menos a la actualidad. Aquí lo que se ve es una pérdida, es decir, hay más biomasa, hay más individuos, pero hay menos vigor, ¿no? Entonces, esto inicialmente se inició este estudio para ver qué actuaciones había que hacer. Ahora se va a hacer una segunda fase de este estudio, y es que, como se actuó silvícolarmente las cortas, que eso implica una pérdida de biomasa que luego a la larga es difícil de recuperar, y ya lo explicará Ronald sobre el tema de las ecuaciones. El problema está en que lo que nosotros queremos hacer un estudio se cortó en 2015, estamos a 2017 y vamos a ver también si con teledetección, en principio con Landsat y sobre todo con otro satélite que es Sentinel, que es mucho más preciso, a ver si en 2 años
hay que tener en cuenta que en el tema forestal 2 años, en el sistema agrícola un día o 10 minutos, pues prácticamente nada. Pero bueno, como luego también está el afterlife, que son 5 años más, vamos a ver si en este periodo de 7 años pues podemos demostrar que aunque se haya perdido la biomasa, se está recuperando mejor. Entonces, eso sí que es importante porque estamos en el fondo fijando más CO2, es decir, aunque hayamos perdido biomasa. Bueno, ahora no funciona. Vale, junto a esos estudios también se han hecho lo que os decía antes de simulaciones en paralelo desde la Universidad de Valladolid y el Centro de Estudios Forestales, el CREAF catalán. Lo que se ha visto es pues lo que se mencionaba antes, que esa masa está estancada, que hay que hacer tratamientos silvícolas para que esa masa vuelva a ser un sumidero neto de CO2. Las simulaciones tanto de la UBA como del CREAF pues llegan a lo mismo, ¿no? Que esa masa con un poco de suerte se va a mantener igual, pero es muy susceptible a incendios, plagas y digamos que tiene pocas herramientas en cambio para defenderse en escenarios de cambio climático. Entonces, con esas claras, calculamos que en unos 30 años esa masa puede volver a ser un sumidero. Vale, también, aparte de LIDAR, satélite, hemos utilizado pues, plataformas de baja altura, los drones. Hemos utilizado multirotores y alas fijas, ambos con cámaras de visible y de infrarrojo. También apoyado en trabajo de campo para conseguir precisiones centimétricas de todos los modelos y trabajos que se han hecho. Utilizando pues, software fotogramétrico y como antes con el LIDAR pues eso sirve como datos de entrada para después hacer los cálculos de biomasa. Esto es estimaciones de biomasa en la zona de Ayó de Vidriales y esto es un ejemplo de un cálculo de biomasa debida a cultivos. Aquí tenéis un ejemplo de un mosaico de la montaña de Aliñá. Estas son las zonas de plantaciones. Ese es un fotograma o una foto individual sacada con el dron. El modelo serían unas 500 fotos. Bueno, estas están a baja calidad para poder ponerlas a la presentación, pero podéis ver la resolución de los fotogramas individuales. Ahí incluso pues, se pueden ver las plantaciones de aromáticas y los puntos blancos que son los árboles con waterbox. Si bajamos a la otra zona, a Planasa, a Campaposta, ahí tenemos también las aromáticas y si bajamos más, pues podemos ver hasta ese punto blanco en el camino, que es una de las dianas, que es un folio A3. Es que se utiliza para coger las coordenadas GPS y conseguir precisión centimétrica. Y bueno, como he dicho antes, la teledetección ahorra mucho trabajo, lo permite en zonas de difícil acceso, pero también hay que seguir haciendo trabajo de campo, ya no tanto como para generar información, sino como control y apoyo de ese trabajo de teledetección. Aquí podemos ver en la masa de pino silvestre que hemos dicho antes, se puede ver la alta densidad que hay en trabajos pues, recogiendo muestras de suelo, cores de árboles para cuantificar o medir la edad de esos árboles y bueno, pues datos de alturas, diámetros y demás. Lo mismo pasa en las zonas, pero de manera mucho más sencilla, en las zonas agroforestales también se cogen ciertas medidas en campo, también de los cultivos y después pues eso conlleva después trabajo en laboratorio y en gabinete. Esa cuantificación de biomasa se complementa con los análisis de carbono. Es decir, si conocemos la biomasa y sabemos cuánto carbono contiene, podemos saber cuánto CO2 ha capturado la planta en cuestión. Ahí tenéis ejemplos
de análisis de cultivos, o sea, porcentajes de carbono en cultivos, en aromáticas y en árboles en pino silvestre. Otro de los aspectos fundamentales es el suelo. Sobre todo en la parte agrícola, el suelo es el único reservorio que se considera de CO2 o de carbono. Hemos cogido muchísimas muestras. De manera general podemos decir que se ha incrementado la materia orgánica y por lo tanto el carbono. Hemos mejorado la absorción de CO2. Pues todas las muestras se georreferenciaban, se hacían campañas intentando 2 veces al año en cada una de las zonas. No sé si se va a ver el vídeo. Bueno, ahí podemos ver con esos puntos georreferenciados pues, los niveles de carbono en cada punto, ¿no? Bueno, pues esto es mucho trabajo de campo, muchas muestras. En laboratorio, pues los tamizados, todo el proceso, para poder al final meterlo en ese equipo que veis a la derecha, que es un analizador LECO, que lo que hace es quema las muestras a 900 grados y los gases de la combustión los analiza con un detector infrarrojos y nos da el contenido en carbono y en nitrógeno. Bueno, esto pues resultado de esos muestreos. Tenemos análisis generales de todo tipo de parámetros que se suelen coger del suelo y específicamente de niveles de carbono. Hemos replicado lo que se ha hecho en las zonas B y C en la parcela de Soto Cerrato que visitaremos esta tarde. Ahí, como digo, se replican los mismos tratamientos que en San Mateo y en Ayó. Aquí podéis ver la captura aérea de lo que vamos a ver. Es alfalfa y en las líneas intermedias pues hay 4 especies de árboles, si no me equivoco. Ahí tenéis el marco de plantación. Estos son fotos de uno de los cortes que se ha hecho de la alfalfa. La supervivencia de los árboles es del 95%, todos ellos están plantados con waterbox. Y bueno, se ha hecho un seguimiento también de los crecimientos, tanto en altura como en diámetro, y bueno, es bastante positivo. Bien, voy acabando ya. Después, esto que no sé si os habréis fijado al entrar, los rizotrones, se han colocado 4, después en el café los podéis ver. ¿Qué son? Pues son volúmenes de suelo que se han cogido en campo para reproducir los tratamientos que hay en el campo, pero en el vivero, ¿no? Con condiciones controladas. Ahí tenéis la recogida de los rizotrones, la siembra con el cultivo, en este caso son bezas. Aquí los tenéis en el vivero, es decir, tenemos lo mismo que en el campo, pero con condiciones controladas. Y los rizotrones, la característica que tiene es que por uno de los lados es visible, ¿no? Y podemos ver el desarrollo de las raíces. Y también en los rizotrones también se han cogido muestras de suelo para ver la evolución del mismo con los distintos productos. De manera general se puede decir que los productos que se han utilizado, micorrízicos, pues tienen una alta colonización y que aumenta comparado con el testigo tanto la biomasa aérea como la radical. En cuanto a biodiversidad, Salvador también nos puede decir. Bueno, básicamente se ha habido un incremento de biodiversidad en las 3 zonas, ¿vale? Evidentemente se ha hecho por los métodos más clásicos de muestreo en campo, donde posiblemente el aumento ha sido mayor es el horno negro. Todos conocemos el desierto de los hornos negros ahí en Zaragoza. Prácticamente esta es la zona donde se ha jugado el live y es como una pequeña isla de biodiversidad. Es decir, ha habido aumentos en mariposas, en caracoles, en insectos y es más, hubo que hacer incluso
transecto, no solamente muestras puntuales, frente a aquí que prácticamente no había nada, ¿no? En las dos zonas, en Alló y en San Mateo, ahí lo que se ha hecho son dos tipos de análisis de la biodiversidad. Ahora lo veremos. Bueno, esto es las medidas en Alló, y se ve que generalmente dentro de la parcela se toma muestras y justamente en el borde. ¿Para qué se ha hecho esto en estas dos? Porque la biodiversidad alfa es la biodiversidad que hay dentro, ¿no? Dentro y fuera, es el puntual. Y ha habido una diferencia de biodiversidad, y luego está la biodiversidad beta, que lo que me mide es si realmente existe un gradiente, es decir, existe una diferencia. Y hemos comprobado que en estas áreas sí que la hay, ¿no? Estas son las típicas trampas para insectos que se han utilizado, ¿vale? Estas son rápidamente. Bueno, esta foto está tomada precisamente de San Mateo. San Mateo que es como una isla de verdor, ¿eh? Además se nota muchísimo. Estas son las muestras. Voy a pasar así rápido. Vale. Aquí se hace con los índices normales, ¿vale? En todos se ha aumentado la alfa, es decir, la que está dentro de la parcela frente a la que está fuera, ¿vale? Y esta es la beta, que lo que sí me confirma es que existe un gradiente, es decir, una diferencia entre un punto y otro de biodiversidad. Entonces, lo hemos visto por esos dos métodos. Creo que finalmente, bueno, ampliando lo que ha comentado Sven en cuanto a divulgación. Bueno, pues simplemente he puesto unos ejemplos de las labores de divulgación en los últimos meses, la aportación al CONAMA, también en verano del año pasado en el 5º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa. También participamos en la conferencia final de otro proyecto LIFE, el Integral Carbon. Lo hemos dado a conocer en otras universidades, en la República Checa, en 2 universidades italianas, en Roma y en Florencia, en la Facultad de Wannabe, en Brasil, a través de videoconferencia, en la Universidad de Kioto también, en Japón. Y se han publicado a día de hoy, hay 4 artículos científicos en revista internacional Indesada, 2 en la revista RISTI y después Natural Product Communications sobre los productos de 2 especies de matorral en Alló y Vidriales, y también sobre ese trabajo en Alló en Carbon Management. Y después, bueno, hay una colaboración con la Universidad de Tesalónica, en Grecia, que lo que se va a hacer es replicar los mismos estudios que se han hecho aquí, pero con las especies tanto de Erica como de Cistus que hay en Grecia. Bien, es lo que decía. Y finalmente, pues dentro de la escuela, gracias al proyecto, se ha hecho un trabajo fin de máster y una tesis doctoral que se defenderá en muy breve. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. And after that, I will explain a bit about the certification procedure. So first we get a general overview video. La primera cosa que destacaría del proyecto en Aliñá, de Operación CO2 en Aliñá, es todo el aprendizaje que hemos realizado en los distintos tratamientos que hemos hecho en la montaña de Aliñá, que inicialmente no estaban previstos. Estamos viendo que una combinación de especies adecuada para el territorio donde se implanta realmente aumenta la fijación de carbono sobre la situación preexistente.
El objetivo inicial de la participación de la Fundación en este proyecto de fijación de carbono era sobre todo testar sobre el terreno la posibilidad de un manejo forestal, una gestión de la masa de bosque preexistente que pudiera favorecer la fijación de carbono. Aclarando de cierta manera, podemos aumentar el stock de carbono acumulado en la masa forestal. Cuando entramos, antes de actuar en la masa, partíamos de unas densidades entre 1.500 y 3.000 pies por hectárea. Una vez que se ha actuado, se adaptaron las densidades a los distintos rodales de actuación. Y ahora mismito, las existencias que tenemos están en los rodales de menor diámetro, los de color verde, entre 1.200 pies por hectárea, los azules entre 800 pies por hectárea y los naranjas, que son los de mayor diámetro, unos 500 pies por hectárea. La situación real es que la posibilidad de comercializar luego estos créditos de carbono a día de hoy no es posible porque no existen unos estándares que consideren la situación o el funcionamiento de las masas forestales en un ambiente mediterráneo, donde el crecimiento está muy ligado a la disponibilidad de agua y donde una clara supone una reducción de carbono, evidentemente, porque se retira una cantidad de árboles y hasta que los árboles que quedan no crecen suficiente no se compensa esta retirada. Esto estamos hablando que la compensación se realiza a partir de los 30 años, según los modelos que tenemos. Desde nuestro punto de vista en la Fundación, estas pruebas agroforestales que estamos realizando tienen un impacto mucho más allá de la fijación de carbono y es la generación de puestos de trabajo. Uno de los objetivos principales de la Fundación en la montaña de Aliñá es asegurar que podemos generar actividad socioeconómica que mantenga población in situ, que será la población que luego hace una gestión de los recursos naturales de forma extensiva, ya sea con ganadería, ya sea con cultivos, ya sea con extracción forestal, y que a su vez mantienen la diversidad de hábitats, el mosaico de hábitats que va ligado a la biodiversidad tan rica que hay en Aliñá. Si crece el proyecto, el municipio puede crecer en todo, porque ya sea en lugares de trabajo como en gente que viene a ver las plantaciones o viene a ver el sitio, para los restaurantes, lo que sea, siempre es un movimiento. Y bueno, y si hay más trabajo, pero más gente se podrá quedar en el pueblo, claro. Hay un tema de integración social, porque al inicio la plantación se realizó a través de una fundación que se llama Integra Pirineus y que trabaja con gente en riesgo de exclusión social, y luego a la larga irá bien pues porque se necesitará mano de obra para procesar el producto final, que será la manzana, igual que en el caso de las plantas aromáticas. También, además, periódicamente la Fundación Integra Pirineus nos deja a uno de sus trabajadores y él nos ayuda siempre en las tareas de plantación y de cuidado de las plantaciones. Que la parte de carbono no puede sustentar este plan piloto. Sí que lo sustenta luego la parte socioeconómica, digamos, la parte de comercialización de estos productos, que además estamos certificando a nivel de producción ecológica. Estamos intentando que sean productos de valor añadido. Son campos que no se habían hecho antes, desde muchos años, nada, y el hecho de hacer algo, pero que encima es ecológico, es un valor añadido que al final el valle supongo que lo notará. Por lo tanto, aprendizaje, resultados positivos y un poco como en todos los proyectos, ¿no? La implantación te hace ver pues, situaciones no previstas inicialmente. Good morning, everybody. So I will be explaining a bit about the certification process that we did, the carbon certification process on the same property, which is owned by the foundation, Catalunya La Propiedad de Cataluña La Pradera, la misma fundación de la que se ha comentado ahí. ¿Cómo se realiza este tema de la certificación? Desde luego, si queréis reducir las emisiones de gases invernadero a nivel global, necesitas encontrar métodos, criterios para poder ser sostenibles. Y esos métodos y criterios, todo eso establece unos estándares o normas internacionales. Y es por lo que nosotros queremos hacer este proceso, involucrarnos en este proceso de certificación en este proyecto. A partir de ahí podemos generar créditos de carbono.
Todo este proceso genera de estos créditos de carbono y está dentro de un sistema de cultivo, es lo que yo voy a explicar más adelante. Este es digamos, una opción para los agricultores, los créditos, puesto que esto lo hacemos por cambio climático, pero también desde luego lo hacemos por los agricultores y lo hacemos por la sociedad. Necesitamos encontrar el equilibrio entre los diferentes usuarios, diferentes consumidores, y desde luego tenemos en cuenta, si vais a seleccionar las plantas, diferentes consideraciones se tienen que tener en cuenta. Esta es parte del proyecto, lo que es el proyecto de certificación de carbono. Hay diferentes acciones específicas que se llama Operación CO2. Como ya he dicho, los créditos son adicionales de estos sistemas de gestión agrosilvícolas. Así que hemos desarrollado este sistema de plantas integrado y desde luego la biodiversidad, economía y cambios climáticos están dentro de nuestras consideraciones. Por supuesto, también los agricultores. Hemos aplicado dos estándares, normas diferentes para certificar. Una es la que se llama las de verificación, que es, digamos, para los mercados voluntarios, y hemos combinado esto con otros estándares, PDD estándares, ¿no? Estos dos estándares, normas, son complementarios. Generan, digamos, mayor en los mercados voluntarios, generan mayor actividad, pero además el precio es bastante bajo, así que digamos en teoría es un almacén teórico, ¿no? Y también es un ejercicio para nosotros, sobre todo en el área de superficie. La zona total de certificar es muy pequeña y pese a que la propiedad total es más de 4.000 hectáreas, era, digamos, muy pequeña el área que se podía certificar, que era certificable, era muy pequeña, muy escasa. Las bases para este proyecto de certificación de carbono se describe. Digamos, se realiza una descripción muy detallada, pormenorizada de cómo podemos hacer este proyecto, diferentes pasos y medidas que hay que aplicar, y este es un poco el resultado del proceso, ¿no? La descripción de este proyecto, de cómo se puede certificar créditos. Los pasos que se tienen que dar, por supuesto, son los que vemos ahí, todo acorde a... La información se puede ver en la base de datos, por supuesto, y podéis buscar, digamos, lo que es el organismo de verificación de los créditos de carbono, que es desde luego un portafolio independiente, autónomo. Normalmente tenéis este proceso de validación y a partir de ahí podéis definir un poco digamos, compromisos, es decir, todo aquello que no habéis cumplido, los objetivos o los compromisos que no habéis llevado a cabo. Eso también se puede ver. El problema con este proyecto es que hay digamos, un criterio que nunca vamos a poder cumplir, y es puesto que, digamos, lo que se llama el tema de el doble recuento. Básicamente, no podemos continuar este proceso de certificación hasta el final, hasta que llegamos a lo que se llama el crédito de carbono, ¿no? Y esto es una pena, ¿no?, que no podamos alcanzar esto. Normalmente, una vez que resuelves todos los problemas de validación con las agencias, ellos validan tu proyecto. Una vez que empiezas, digamos, el terreno de campo, empiezas a hacer estos informes de monitorización y empieza la validación para verificar tu proyecto. A partir de ahí tienes un sistema de inscripción que puedes preguntar qué ocurre con esto de los créditos de carbono a partir de ahí, ¿no?, cuando empiezas ese proceso ya. Este proyecto se ha desarrollado diferentes proyectos de carbono, ¿no?, diferentes formas, ¿no? Y en este caso el centro SCOPE, lo que se llama el alcance sectoral, ¿no?, tiene diferentes pasos, ¿no? Específicamente hay actividades específicas que se llevan a cabo en este proyecto, ¿no?, que ofrece, digamos, la reforestación, la forestación del pasto, y también incluimos, digamos, diferentes metodologías para la gestión de pastos. El equipo de UBA ya ha explicado un poco lo que se ha llevado a cabo, ¿no?, cómo se puede cumplir con todos estos compromisos, ¿no? Y por desgracia, no lo autorizó el organismo de la Fundación, sobre todo puesto que no hay una metodología que se pueda llevar a cabo en este sentido. Así que,
Específicamente en este proyecto hemos utilizado, digamos, pasto disponible de la propiedad y algunas otras zonas también erosionadas. Estos pastos, esta zona de pastos, estas dehesas, estaban bajo el régimen de pastos, ¿no? Así que teníamos que utilizar, digamos, donde la vegetación había desaparecido. Así que la certificación funcionaba igual que con las zonas erosionadas, puesto que si no tienes nada vas a perder el suelo de todas formas, ¿no? Así que esto lo que hace es aumentar, digamos, el carbono en la tierra, ¿no? Y dada esta combinación con estos estándares CPP, y también existen unos beneficios importantes de cara a la comunidad, por supuesto, sobre todo porque si el carbono es parte de este sistema intercultivo, ¿no? Por ejemplo, si plantas manzanos, que es lo que hicimos en este caso, ¿no? Va a atraer a las avispas, a las aves, así que lo que tienes, digamos, haces un propósito doble, ¿no? Es lo que ejecutas en este caso, ¿no? Y la idea, digamos, era que a largo plazo estos sobrevivieran, ¿no? Y esto dependía del Caixa Catalunya, el banco, ¿no? Y lo querían utilizar un poco también como un ingreso, ¿no? Para ellos, otras propiedades que también eran propiedad de esta fundación. Y por supuesto esto era una oportunidad un poco importante e interesante junto con otros proyectos también. El concepto de la adición es también muy importante, ¿no? Puesto que esto lo que se basa es en las actividades del proyecto, ¿no? Que tiene que estar autorizado solamente si realmente va a suponer un cambio en lo que se supone la gestión comparado con la situación anterior al proyecto. Y por eso fue, digamos, un tema un poco complejo, puesto que empezamos con la idea de que teníamos 4.000 hectáreas de tierra en esta propiedad, ¿no? Pero cuando fuimos al proyecto, ¿no? Realmente la fundación y sus actividades, parecía que la mayoría de sus actividades también estaba dentro del plan y lo que conducían, digamos, a un secuestro adicional del carbono. Y eso es, si no tienes este plan de adición, no puedes continuar con el proceso de certificación, excepto por las hectáreas, 6.3 hectáreas, puesto que esa tierra no estaba dentro de ningún sistema de gestión de tierra, así que de terreno. Así que tuvimos que, digamos, una certificación del que llaman downskill, ¿no? Pero en cuanto a la certificación no tenía tanta importancia. De hecho, pudimos continuar con este proceso de certificación, pese a esto. La metodología oficial que utilizamos en este sentido fue la conciliación, digamos, de aforestación y deforestación. Vemos aquí una lista de diferentes sumideros de carbono que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo los cálculos, por supuesto. En cuanto a la línea base, vemos aquí, por ejemplo, la biomasa de árboles y luego existe también otro más en cuanto a la situación y el contenido. Esto está todo aquí, ¿no? El cálculo que tienes que hacer, por supuesto, es teniendo en cuenta la situación del proyecto. Así que la línea base, la situación inicial, se deduce de la situación del proyecto. Bien. En cuanto al escenario inicial de referencia, hay una herramienta para ello, ¿no? Para por supuesto, necesitáis diferentes herramientas para los cálculos, pero hay una herramienta para esta situación de referencia. Y en este caso, lo que significa es que las actividades para mantener, digamos, esa vegetación, si no va a haber realmente ningún proyecto, que sería el caso, sí que mantener la vegetación realmente era el objetivo. 5 minutos, vale. Sí que no, más deprisa, no. Sí que tenemos aquí unos cálculos de referencia para demostrar que esto llegaba a cero, puesto que no hay ningún incremento de la masa neta, ¿no? Así que esto daba a cero. En cuanto al escenario del proyecto, es mucho más complicado, por supuesto. Aquí tienes que estratificar para poder hacer los cálculos más exactos, más precisos, pues que si no tienes, digamos, una vegetación homogénea, tienes que realizar este tipo de cálculos, tienes que estratificar los grupos. Así que tenemos 3 estratos, ¿no? Así que tuvimos que llevar a cabo los diferentes cálculos para los 3 estratos, ¿no? Vamos a saltarnos las fórmulas.
Y, desde luego, la situación es esta que vemos aquí, ¿no? Que hay un cambio en el sumidero y en el otro, los diferentes sumideros, ¿no? En el contenido de suelo orgánico, de masa arbórea, etcétera, ¿no? Y todo eso hay que calcularlo, ¿no? Y para el cálculo de todo esto que teníamos disponibles, utilizamos una herramienta disponible que se llama, así como lo veis, que pertenece al Ministerio de Agricultura de España, ¿no? Y este es el resultado cuanto a la masa arbórea, ¿no? Para los tres diferentes sumideros, perdón, para los tres diferentes estratos. Parece complejo y puede que sea así, ¿no? Pero si os fijáis aquí arriba, en la parte superior, aquí, si os fijáis aquí en lo que los árboles de frutales, veis aquí la absorción, veis aquí los diferentes, ves que 251 toneladas de carbono fijado al final del proyecto, lo cual es que en el tema de los manzanos son 14 años. Luego tenemos aquí 8 años por aquí. Y, por supuesto, tienes diferencia, ¿no? En cuanto al tiempo, en cuanto a las cifras de absorción del carbono. Pero, bueno, aquí veis la cifra final. En cuanto a la recuperación, tenemos diferentes entradas, ¿no? Y aquí veis la cifra. En cuanto al matorral, lo plantamos en 2 estratos. ¿Veis aquí? Solamente hay 2 especies disponibles en la base de datos de esta herramienta, así que tuvimos que buscar, digamos, al que más cercano, ¿no? El más próximo, puesto que la mayoría de las especies no estaban incluidas en la base de datos. Y sí que podemos ver el total aquí de la fijación del carbono, es aquí mismo. Además, también tuvimos que hacer otro cálculo, puesto que el primer año eliminamos vegetación, así que eso lo tuvimos que deducir de la fijación de carbono neto. Y aquí el tercer sumidero es el contenido orgánico. Utilizamos diferentes herramientas para ese cálculo también. No hemos añadido la fórmula, no creemos que fuera necesario. Pero el total está aquí, en cuanto al contenido de carbono, es 6,5. Y después tenemos eliminación de gases invernaderos antropogénicos netos. Vamos a saltarnos esto, creo. El último, perdón, sí. Al final, en el cambio del carbono, en cuanto a la situación del carbono, está aquí reflejado. En esta tabla que veis aquí, vemos, se refiere a los árboles, por supuesto, y el cambio del carbono también está aquí reflejado. Y vemos aquí aquí el total es esta cifra que veis aquí. Esto ocurrió después del proyecto LIFE, del ciclo del proyecto LIFE, ¿vale? Esto ocurre al final. Pero ahora podéis tener que calcularlo todo año por año, puesto que cambia, ¿no? Por ejemplo, los manzanos van a estar solamente 14 años, así que transcurridos los 14 años, los cálculos en cuanto a los manzanos ya no importan, ya no se tienen en cuenta los cálculos. Así que los cálculos se realizaron, digamos, en ese momento y aquí vemos los resultados. ¿Ves? Toneladas de CO2, equivalente CO2 de toneladas al año, ¿lo veis aquí? 2 minutos. Vale, estos son, digamos, otras de las diapositivas de los resultados total. Veis aquí el total del proyecto, 1.562, luego vemos después de 80 años. Eso se corresponde a los años que teníamos de los árboles frutales. Vamos a saltarnos esto, la comunidad y biodiversidad, puesto que sí que realizamos, digamos, diferentes metodologías aplicamos y diferentes estudios.
Y además, por supuesto, un inventario que nos ayudó el equipo de TEAM a realizarlo y también la Fundación nos ayudó a realizar el inventario. También hicimos digamos, diferentes entrevistas a los principales actores o agentes. Esta es la última diapositiva. Validación de proyecto se realizó en mayo del año pasado, una vez que se finalizó la descripción del proyecto. Y como ya he dicho antes, se canceló el IFM, puesto que no teníamos una buena metodología para la masa forestal mediterráneo. El CAS lleva muchísimo tiempo, así que, en conclusión, digamos, si empiezas estos estudios realmente y si no se gestionan bien, pues es imposible. Es imposible realizar esto en esta situación mediterránea, ¿no? Es imposible llevarla a cabo. Así que el principal problema al que nos enfrentamos es que este certificado de presentación lo realizamos y alcanzamos la etapa de validación, pero tuvimos un problema que no pudimos solucionar, que es el tema del doble recuento. Y este es, digamos, aquí en este país también existe este tema del doble recuento del carbono y para ello tienes que tener un tipo de acuerdos, ¿no? Y hay que incluir lo que se derive del proyecto, hay que incluirlo también a nivel nacional y por desgracia esto no pudimos solucionarlo. Sin embargo, Javier no está aquí, pero él consiguió incluir, digamos, el registro o registrar este proyecto, ¿no? Pero con algunas condiciones nuevas, así que creo que ahora solamente tenemos 5 o 6 hectáreas que han quedado, solamente 5 o 6 hectáreas. Creo que ahora la empresa está en otros negocios. Así que creo que por ahora es una lección que hemos aprendido, que es muy útil y en cuanto a nivel nacional necesitamos nuevos acuerdos para poder ya realizar este tipo de proyectos. Vale, esto es todo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a ser breve que ya se acerca la hora del café. Nos están esperando fuera. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son las actuaciones de la parte agroforestal que se han hecho en las 2 áreas del proyecto. Para abordar este segundo pilar, que consiste en demostrar la viabilidad de transformar las áreas erosionadas o abandonadas en zonas ecológicamente buenas y que se hayan aplicado prácticas integrales agroforestales, se han seleccionado 2 áreas de 25 hectáreas en cada una de estas zonas. Una es en Ayo de Vidriales, aquí en Zamora, y la otra es en San Mateo de Gállego, cerca del desierto de los Monegros, como lo dijo Zacarías al inicio de este evento. Por lo tanto, lo que queremos hacer es intentar combatir algunos de los diversos problemas ambientales que tienen estas 2 zonas, como son la compactación del suelo, la erosión, la sequía, el riesgo de incendios y la desertificación. Por tanto, para hacer frente a estos problemas, nos marcamos algunos objetivos, como fueron el restaurar la tierra, ya que ha perdido la fertilidad debido al sobreuso de los monocultivos o el exceso de fertilizantes, fomentar las prácticas agroforestales, combinando así cultivos con árboles, mejorar la calidad del suelo cambiando su pH e inoculándolo con micorrizas o con bacterias beneficiosas y ácidos húmicos. De esta manera, lo que pretendemos entonces es obtener un balance positivo en la fijación de CO2 gracias a las actuaciones agroforestales. A continuación, voy a explicar un poco las características generales de cada una de las áreas. La primera, que la llamamos la área B, en Ayo de Vidriales, es una zona que se caracteriza por tierras sin riego, abandonadas por más de 15 años, que no ha tenido ningún tipo de laboreo. Los suelos son significativamente ácidos, tiene una pluviometría media anual de 500 mililitros y hay que hacer hincapié que es una zona que tiene mucho riesgo a incendios. En el 2014, alrededor de más de 5.000 hectáreas cerca de esta parcela han sido quemadas. Voy a poner un breve vídeo donde hablan algunas de las personas que viven en la zona y dan su opinión de
por qué es necesario y cómo han visto la ejecución de estas acciones en su área, la importancia, cómo ellos lo perciben. Es breve. Cada año ves que se van añadiendo terrenos que se van a ir quedando abandonados. Entonces también lo ven con mucha preocupación. Sí, porque incluso hay gente que piensa que si no sus hijos o sus nietos pudieran tener alguna rentabilidad de estos terrenos y con mucha pena ven que quedan abandonados y que no se puede, que no hay quien los cultive, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con el efecto de la erosión. Vemos un monte que, aunque está lleno de vegetación, en las partes más pendientes ha ido perdiendo la vegetación. Puede haber sido por un fuego o por cualquier otra razón, y posteriormente el agua ha ido arrastrando el suelo, impidiendo cualquier fijación de ninguna vegetación, de nada, absolutamente de nada, ni de hierba, ni de arbustos, ni de ningún tipo de ser vivo vegetal. Esto, que aquí es una gran escala, es lo que se produce en cualquier tierra agrícola cuando tenemos el terreno sin cultivo y hay pendientes y se producen lluvias torrenciales. Por eso es bastante importante siempre tener el suelo con algún cultivo. Antes las cosas se hacían de una determinada manera, era por algo, y no porque tuvieran el capricho de hacerlo. Y que nosotros no podemos llegar aquí y en un periodo de tiempo muy corto, como hemos hecho, hemos querido cambiarlo absolutamente todo pensando que éramos los más listos. Y que con un tractor muy grande y moviendo grandes extensiones y utilizando grandes cantidades de abonos químicos y de productos varios, de insecticidas, herbicidas, ya lo teníamos todo solucionado. Eso es algo que se ha hecho, supongo que aquí y en todo el mundo, y que realmente el tiempo está demostrando que no teníamos razón. Porque si a corto plazo sí conseguíamos mayor productividad, a medio plazo nos hemos cargado la productividad y ahora nos encontramos con una recuperación que es muchísimo más larga y costosa que todo lo que haya podido dar. Todo esto nos ha llevado a que las prácticas agrícolas se hayan ido abandonando y podemos tener ahora, mirando en gran extensión, aquí hay 25 hectáreas que es donde estamos realizando este proyecto, pero aquí hay miles de hectáreas que son como estas, en las que no se está haciendo absolutamente nada. Como mucho hay algún pastor, que si queda, que de vez en cuando viene, o lo otro que es más sangrante y se utilizan pues para sembrarlas de vez en cuando y acceder a las ayudas PAC. Gira y entra por aquí. Ramificado, con toda la raíz extendida en el suelo. Esto después viendo si ha sido micorrizada, o sea, si se ha micorrizado con el micelio del hongo, ha formado una micorriza. Si ha hecho eso, significaría que todo este terreno, hasta esta profundidad, está con raíces y después con ramificaciones de micorrizas. Si realmente este proyecto va adelante y la expectativa que hay es buena, pues como tenemos muchos terrenos similares, pues quizás pudiéramos sacarle más productividad. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues yo creo que intervenir de manera que pares lo que estabas haciendo, modifiques el sistema de actuación e intensifiques para que la recuperación sea lo más rápida posible.
No somos los dueños de la tierra. Somos pobladores durante un tiempo muy corto. Y no tenemos derecho a dejar a las generaciones que vengan detrás un legado de desiertos. Pedro es el gestor del área de ayuda de vidriales. Si quieren abordarlo con preguntas, y él va a estar dispuesto con nosotros aquí atrás a la hora del café. Gracias, Pedro, por la entrevista. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan de actuación? ¿Cómo podemos comenzar a desarrollar entonces una gestión agroforestal en estas áreas que han sido abandonadas o que sufren de una grave erosión? Primero, lo que hicimos fue plantearnos el plan de cultivo o el plan de manejo. ¿Qué vamos a hacer? Se diseñó primero el plan agroforestal. El diseño tuvo como base las características del terreno, donde se seleccionaron varias especies. Y las especies tendrían que tener algún uso específico, sea para madera, para frutales, aromáticas, protección de fronteras, cobertura, cultivos anuales, entre otros. ¿Para qué? Para que esto nos dieran diversos beneficios, como el aumento de la biodiversidad, reducir el riesgo de erosión, tener beneficios económicos a largo plazo y además aumentar la fijación de carbono. Una vez se han seleccionado las áreas, las especies, vamos a campo y hacemos la división de las parcelas in situ. Además teníamos el propósito de tratar de verificar cuáles eran las mejores alternativas en cuanto al uso de productos naturales como las micorrizas o bacterias beneficiosas. Por lo tanto, el área se dividió en 3 zonas, llamadas zonas A, B y C, donde teníamos tratamientos micorrízicos al 100%, al 50% y al 0%. Antes de elegir de estos sitios de plantación, se consideraron aspectos como la dirección del viento, el riesgo de incendios, la altitud, la disponibilidad de agua, que se facilitara el acceso de maquinaria para poder trabajar con los árboles y con los cultivos, y que se pudieran también combinar diversas especies y hacer una rotación de cultivos en los años de desarrollo del proyecto. El tercer paso fue la implantación in situ de los cultivos y las cubiertas verdes. Todo esto se realizó durante el primer año del proyecto. Durante estas acciones lo que hicimos fue una preparación vertical con arado para descompactar el suelo, se hicieron siembras sobre líneas o sobre caballones y se hizo la inoculación de los productos a base de esporas de micorrizas. En el segundo año se realizó la implantación de la parte forestal. Una vez seleccionadas los árboles y los arbustos, se plantaron aproximadamente 300 árboles. Algunos de ellos fueron inoculados también con ectomicorrizas. Sabemos que es una área bastante seca, pero queríamos ver si a largo plazo vamos a tener producciones de trufas. Algunos árboles se plantaron además con un innovador sistema de aporte de agua llamado cocoon, waterbox o si no unas mantas de coco que permitían favorecer la humedad en el suelo y además disminuir la competencia de algunas arbences cerca de la raíz. Vamos ahora a los resultados que hemos obtenido en cuanto a la cosecha, los rendimientos de las cosechas durante el desarrollo del proyecto del 2013 al 2016. En las barras en azul, aquí está. Las barras en azul son las que indican los resultados de productividad de las áreas A, que fueron las que estuvieron tratadas al 100% con micorrizas. La barra B, la barra roja, que interpreta las zonas B al 50% y la zona C, 0. Podemos ver que tenemos una tendencia a que haya mejor producción en las zonas A que en las otras dos zonas. Aunque hayan sido diferentes los cultivos año a año, vemos que la zona A es la que tiene mejores producciones.
Ahora entramos brevemente a hablar un poco sobre San Mateo de Gállego. Es que tengo una diapositiva que se me perdió. Hablé de la producción, pero ahora quiero mostrar la profundidad de las raíces que se han alcanzado en los diferentes cultivos. Esto es importante porque cada año se han hecho calicatas en el suelo para ver hasta dónde se habían desarrollado las raíces y ver si las raíces habían tenido simbiosis con las micorrizas. Vemos que en la zona A, que es donde hubo el mayor porcentaje de tratamiento, se han encontrado mayor profundidad hasta más de 1,50 metros. Esto que nos indica que las raíces van a mayor profundidad, que las características del suelo van cambiando, tenemos un mejor suelo, un suelo más saludable, más poroso y con mayor retención de agua. Ahora centramos un poco a hablar sobre las características de San Mateo de Gállego. Seguimos el mismo plan. Perfecto, seguimos el mismo plan, los 4 primeros pasos, donde fue el diseño, seleccionar las especies de acuerdo a ese terreno, como bien lo comentaron al principio, es una zona que está cerca del desierto de los Monegros. La particularidad de esta zona además es que tiene un viento muy fuerte llamado cierzo y esto hace que haya una gran evapotranspiración. Esta área además, antiguamente su historial de manejo eran de trigo duro que se producía año y vez, año de trigo duro, luego se dejaba en berbecho y así duró durante más de 50 años. Luego estuvo abandonada y antes de que empezara el proyecto, el agricultor con el que se trabajó tenía el interés de que estas áreas fueran trabajadas solo ecológicamente. Por lo tanto, aquí no se trató con ningún producto químico. Al final del proyecto ya tenemos certificada esta área para los árboles y para los cultivos bajo cultivos ecológicos. Bueno, una vez seleccionadas las especies de esta zona, al igual que en Aylló, se dividieron en diferentes zonas de acuerdo a los tratamientos micorrízicos, igual al 100%, al 50% y al 0%. El tercer y el cuarto paso fueron similares. La implantación del cultivo se llevó en el primer año y la implantación de la parte agroforestal en el segundo año. Igual, en cuanto a los árboles, se probaron también los cocoons y los waterbox para los árboles y más o menos se plantaron 3.000 árboles en total en esta zona. En cuanto a los resultados de producción, podemos ver también que en la zona azul, que es la que interpreta los resultados de la área A con mayor tratamiento de micorrizas, tiende a ser la que más producción genera y la zona C en menor proporción. Aquí, en diferencia de Aylló, tratamos con besavena, centeno, cebada y besavena en esta última campaña. Estos son resultados promedio, por lo tanto no tenemos un análisis estadístico entre años, dado que son cultivos diferentes. Y para completar ya la presentación en cuanto a los resultados de la supervivencia de los árboles en San Mateo y en Aylló, vemos que en los dos casos hay más del 80% de sobrevivencia de los árboles, particularmente teniendo un mayor porcentaje en los árboles en Aylló. En San Mateo no tenemos castaños, pero en su lugar tuvimos encinas y coscojas, las cuales se mantienen y sobreviven con un rango aproximadamente del 90%. Para terminar, creemos que la implantación del modelo agroforestal en zonas semiáridas puede haber ayudado a reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, actuando como una medida de adaptación para combatir los efectos negativos del cambio climático. Ahora presento 5 ideas principales que fueron las lecciones aprendidas durante la actuación en estas zonas bajo el manejo agroforestal. Vemos que la biología del suelo es esencial y especialmente en el Mediterráneo, donde el agua es un factor limitante y realmente lo podemos mejorar. La compactación del suelo es un problema grande, el cual también se puede combatir
si usamos el descompactador, más o menos entre 3 y 4 años. Promover la rotación de los cultivos ayudará a mejorar el suelo y a que haya mejor fijación de nitrógeno. No es necesario gastar tanto dinero en fertilizantes químicos, ya que no es rentable, y lo que sugerimos es que ir cambiando los productos paulatinamente para llegar a usar productos 100% ecológicos. Por lo tanto, mitigar la erosión es posible y lo podemos ver las ventajas que tiene tener árboles y cultivos en estas zonas tan erosionadas. Por lo tanto, estamos desarrollando modelos de restauración de ecosistemas que tienen que garantizar un retorno económico, ecológico y social, y es lo que hemos podido demostrar con las actuaciones de este proyecto. El resumen de todas estas dos áreas están en el tríptico que les entregaron a la entrada, y cualquier pregunta la pueden hacer a cualquiera de los integrantes de los socios. Muchas gracias. Muy bien, bueno, lo primero, dar las gracias por invitarme a participar en esta conferencia al equipo del Proyecto LIFE. Y lo siguiente que me parece importante contar en esta última parte de la mañana es, como ha dicho Katy, la importancia de los microorganismos del suelo y la importancia que esto tiene con respecto al futuro de los terrenos, ya sean agrícolas o forestales, ¿no? Entonces, bueno, nuestra empresa ha participado en el proyecto como una asistencia externa y verdaderamente es un proyecto en el que hay que dar la enhorabuena al diseño, porque verdaderamente se han fijado, desde mi punto de vista, y viendo muchos proyectos en los que se pretende mejorar el cambio climático, bueno, evitarlo fundamentalmente, mejorar las plantaciones, rentabilizar el mundo rural, captar y fijar CO2, hay una cosa que es muy importante que en muchos proyectos se olvida, y que si queremos fijar CO2, básicamente el potencial está en el suelo. El suelo es el que tiene que generar toda esa producción, y si no cuidamos el suelo y no sabemos cómo funciona, pues verdaderamente no vamos a poder optimizarlo, ¿no? Pues nuestra empresa se dedica a este tipo de cosas, como producciones que se fijan exclusivamente en el suelo, como son las plantaciones truferas, que son una cosa también que encajan muy bien en este proyecto. Y han encajado porque es una cosa mixta entre lo forestal y lo agrícola, y que la producción principal está por debajo del suelo. Por lo tanto, ese conocimiento que tenemos hoy en día sobre cómo gestionar, cómo manejar una producción que encima es rentable y que está por debajo del suelo, nos da conocimiento para mejorar otros cultivos, como lo hemos hecho y bueno, vamos haciendo ensayos y en este proyecto se ha hecho en cultivos agrícolas, ¿no? Fijándonos en qué ocurre en el suelo, qué organismos necesitan las plantas para hacer la absorción de los nutrientes del suelo. Y bueno, pues a mí me parece que aquí es necesario agradecer a los socios como Pius de Plant Health Cure, empresa que se dedica a la producción de hongos micorrízicos para la agricultura, a Pedro, como ya habéis visto en el vídeo, que verdaderamente tiene un conocimiento de manejo importante en las plantaciones, sean del tipo que sean, a Viveros Fuente Amarga, que me parece que no ha podido venir. Bueno, pues todos ellos han tenido esa sensibilidad a la hora de fijarse no solo en las cosas que pasan por encima del suelo, sino por debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí os pongo dos cosas importantes que, como sabéis, y bueno, ha contado Katy también, los suelos están en un momento difícil después de tantos años de utilización de fertilizantes químicos que hacen que se desequilibre absolutamente los microorganismos del suelo, y entonces hoy en día tenemos que empezar a hablar de biofertilizantes, mejorar esos suelos, que, bueno, pues como ha contado Katy también, no ocurre de un año para otro, Y después, otra idea que veremos al final es la importancia que tiene el manejo. El uso de los microorganismos en el suelo no es, venga, ¿quieres mejorar el suelo? Echa este producto y ya está. No, esto no funciona así. Igual que en la truficultura no funciona así.
Es muy importante saber qué es lo que quiere el hongo, qué es lo que quiere la planta y hacer las labores y ese manejo adecuado en el momento adecuado para que funcione. Porque es que el problema de las micorrizas en muchos casos y mucha incredulidad que ha habido con respecto a este tema es que se han hecho mal las cosas. Por lo tanto, los productos no funcionaban. Entonces, claro, si no funciona un producto con una aplicación fácil, pues la gente no lo quiere usar, ¿no? Porque un nitrato se pone verde enseguida las plantas y es mucho más visible, ¿no? Esto, hablamos de sostenibilidad de los suelos y esto hay que pensar pues, en un medio plazo o incluso en largo plazo, ¿no? Y eso es difícil de entender en el mundo agrícola actual. Pero bueno, va cambiando las cosas. Rápidamente, bueno, ya muchos de vosotros sabéis lo que hay en el suelo, muchos microorganismos que hacen su función, ¿eh? En muchos casos estamos viendo que las micorrizas son un organismo importante. Bueno, veis ahí los hongos simbiontes, los hongos micorrízicos, son un organismo importante que ayuda a las plantas a crecer y a absorber los nutrientes. Pero ahora vemos que no solo están esos microorganismos actuando en esa función de nutrición de las plantas, sino que, como también decía Katy, como aplicación, se han utilizado bacterias facilitadoras. Entonces, hoy en día sabemos que las plantas no solo absorben por los pelos radicales de las raíces, sino que necesitan asociarse a hongos y hay unas bacterias que encima se llaman facilitadoras porque mejoran esa asociación entre hongo y la planta. Entonces ya estamos hablando de tres organismos. De momento sabemos cómo controlar o cómo manejar esto, pero estamos absolutamente seguros de que habrá un montón más de microorganismos que podemos utilizar en esta buena gestión. Entonces, bueno, los hongos, que es donde más trabajamos nosotros, pues bueno, tienen estas tres formas de vida. Los saprófitos son como los champiñones que podemos cultivar, los parásitos ya sabéis que son los que causan daños y los que nos interesan son los simbiontes porque se asocian con las plantas, ¿no? Para mejorar o para verse favorecidos los dos. Bueno, pues fijaros, esto es importante, que se sabe que las primeras plantas que pudieron vivir sobre la tierra, no sobre el agua como las algas, tuvieron que asociarse a hongos micorrízicos en sus raíces para poder absorber el agua de forma más eficiente, ¿no? Bueno, pues aquí veis algunas micorrizas, que son esos órganos donde se hace ese intercambio de nutrientes y que es necesario saber si están o no están en los diferentes cultivos, ¿no? ¿Qué función tienen? Bueno, pues los hongos aportan a la planta agua y minerales del suelo que la planta no es capaz de absorber. Ahí veis en la foto de atrás, las raíces del árbol llegan donde llegan, pero los hongos son mucho más finos, son capaces de meterse en las arcillas y absorber los nutrientes mucho más eficientemente e incluso el agua. Por lo tanto, en estos proyectos en los que trabajamos en zonas mediterráneas duras, donde el clima es difícil, donde los suelos están en malas condiciones por el manejo de años, los hongos micorrízicos hacen esta función de absorber el máximo de la poca agua que hay. Y bueno, y la planta que aporta el hongo, bueno, pues como habéis visto, los hongos ya sabéis que no hacen la fotosíntesis, tienen que obtener los nutrientes de algún sitio. Bueno, pues en este caso la planta se lo cede en esa simbiosis, ¿no? En el proyecto se han utilizado hongos micorrízicos de diferente tipo y hay unos que son los hongos ectomicorrízicos que producen setas. Se han hecho plantaciones con encina micorrizada con trufa, que tiene un valor en el mercado importante, con Cistus ladanifer micorrizado con boletus, que se ha conseguido micorrizar Cistus ladanifer. Bueno, pues en Ayode-Vidriales, que hay un pH adecuado para esto, se han hecho plantaciones. En San Mateo, por ejemplo, que es terreno calizo, pues se han hecho plantaciones de encina micorrizada con trufa. Esto es otra cosa muy importante, los hongos son sensibles al pH del suelo. Si no acertamos en esa elección, estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Este conocimiento es importante. Bueno, pues aquí tenéis la trufa, fijaros, la trufa es un ejemplo muy bueno porque verdaderamente es un cultivo en el que la planta prácticamente nos da igual, queremos que esté muy bien, pero lo que nos interesa es que el hongo esté feliz. ¿Y qué necesita un hongo para vivir contento y fructificar? Pues, como todos ellos, necesitan agua y oxigenación. Por lo tanto, por eso es tan importante el manejo del suelo. Si está compactado, el hongo no se va a desarrollar. Necesita unas labores.
¿Qué momento? Bueno, pues en un momento en el que no deshidrates el suelo y no lo compactes, ¿no? Que muchos, los que seáis agricultores, pues habéis oído hablar 1000 veces de ese concepto del tempero del suelo. ¿Cuál es ese? El momento en el que puedes hacer un laboreo adecuado del suelo sin perjudicarlo, ¿no? Bueno, pues eso en los microorganismos es el momento perfecto para poder mover el suelo, ¿no? Esos son los hongos que producen setas, pero es que hay otros que viven exactamente igual asociados a las plantas que no producen setas. Y estos son los hongos que se asocian a las plantas agrícolas y son los hongos endomicorrícicos que podemos aplicar a un montón de cultivos como los cereales y muchos de los que se cultivan en Castilla y León, ¿no? Y en muchos lugares de España. Bueno, pues la función ecológica es exactamente lo mismo y en vez de producir setas lo que hacen es mejorar la absorción de los nutrientes del suelo. Bueno, esto, básicamente dicho así, en el suelo es un poquito más complicado, por esto que os digo, porque cada vez entendemos que hay más microorganismos y tenemos que saber cómo interactúan unos con otros para optimizar este rendimiento, ¿no? Por un lado tenemos los microorganismos que podemos aplicar en suelos que no lo tengan, pero, como os decía, esto tiene que ir íntimamente ligado a un buen manejo, a que los agricultores sepan en qué momento hay que hacer las cosas, ¿eh? Porque verdaderamente con los hongos y las bacterias conseguimos, con trabajos diferentes, aunque hagamos un gasto importante en productos, si hacemos un laboreo como este que os ponía aquí al principio, este es el típico caso en el que, por mucho que hagas una buena aportación de microorganismos, cuando se hace un laboreo de este tipo, la deshidratación del suelo es brutal y los microorganismos mueren absolutamente, o por lo menos se reducen enormemente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues intentar utilizar menos fertilizantes químicos que sabemos que descompensan los microorganismos. No hay que ser tampoco integrista e intentar hacer un cambio radical, pero sí que hay que intentar ir modificando estas tendencias, hacer producciones más orgánicas y al 50% está la importancia de los microorganismos que aportemos y al 50% el manejo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta variable en el futuro, para mí, desde un punto de vista principal. Y nada más, no me voy a extender más porque el día ha sido largo. Gracias.